Vamos a resolver otro problema de máximos y mínimos. Aquí obtenga los extremos absolutos de f en el intervalo dado. La función es 3x a la quinta menos x menos 5x al cubo menos 1 para todo x definido en el intervalo cerrado de extremos menos 2 y 2. Bueno, entonces, primero vamos a derivar la función para encontrar los máximos, o bueno, primero los puntos críticos. Entonces derivamos la función 3x a la quinta menos 5x al cubo menos 1. La derivada de 3x a la quinta es 5 por 3, 15x a la cuarta menos 3 por 5, 15x al cuadrado. Y la derivada de menos 1 es 0, que es una constante. Entonces aquí podemos factorizar el 15, bueno, también x al cuadrado, 15x al cuadrado, que multiplica a x al cuadrado, para que 15x al cuadrado por x al cuadrado me quede de 15x a la cuarta, luego menos 1, para que 15 por x al cuadrado a menos 1, por menos 1 me dé menos 15x al cuadrado, que está aquí. Y luego igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos. Bueno, vemos que este producto es 0 si x al cuadrado es 0. Entonces el producto es 0 si x al cuadrado es 0, y esto pasa cuando x es 0. Y por otro lado, cuando x al cuadrado menos 1 es 0, también todo el producto es 0. Entonces los otros puntos críticos vienen de igualar x menos 1, x cuadrado menos 1 igual a 0. De aquí ahora sumo un 1 en ambos lados de esta ecuación. Me queda x al cuadrado igual a 1. Y cuando calculo las raíces, bueno, pues me da que x es igual a más menos 1. Todos los puntos críticos son x igual a 0, x igual a más y menos 1. Bueno, como la función, la primera derivada es fácil de derivar, pues para tratar de encontrar los máximos y los mínimos locales, pues es fácil volver a derivar la primera derivada. Y entonces vamos a obtener la segunda derivada, que sería la derivada de la primera derivada. Y aquí tenemos la primera derivada. Bueno, acá también, pero esta me conviene más para volver a derivar. Derivamos la primera derivada y me da 4 por 15, 60, x al cubo, luego menos 2 por 15, 30, x. Esa sería la segunda derivada de la función f. Y ahora podemos factorizar un 30 y una x. Y aquí tendríamos 30, aquí me da 2 por x al cuadrado. Luego menos, ya tengo 30x aquí, entonces obtengo 2x al cuadrado menos 1. Y esa es la expresión de la segunda derivada. Bueno, entonces ahora vamos a evaluar la segunda derivada en los puntos críticos. Evaluamos la segunda derivada en menos 1, por ejemplo. Evaluar la segunda derivada en menos 1, pues ya lo hacemos con la calculadora, me da menos 30, número negativo, lo cual implica que x igual a menos 1. Bueno, como esto es negativo, como la segunda derivada evaluada en menos 1 es negativo, entonces ahí la función tiene concavidad hacia abajo y en x igual a menos 1 hay un máximo. Un punto máximo, bueno, tiene un punto máximo. Entonces es mejor poner en x igual a menos 1
Entonces, en x igual a -1, hay un máximo local. Luego evaluamos la función, la segunda derivada en 0. Y pues cuando pone aquí 0, pues ya da 0, 0 por lo que sea, da 0. Y aquí no me sirve el criterio de la segunda derivada, porque la segunda derivada evaluada en el punto crítico me dio 0. Ahora evaluamos la segunda derivada en 1. Y bueno, en 1 la segunda derivada vale 30, que es mayor que 0. Entonces ahí la función tiene concavidad hacia arriba y por lo tanto en x igual a 1 hay un mínimo local. Bueno, como el criterio de la segunda derivada no me sirve para averiguar qué hay en x igual a 0, pues podríamos aplicar entonces pues el criterio de la primera derivada. Aunque aquí ya determinamos que en x igual a -1 hay un máximo local y en x igual a 1 hay un mínimo local. Bueno, la otra parte del análisis con primera derivada, para despejar esta incógnita, sería dividir el intervalo de definición de la función, que es el intervalo cerrado de -2 a 2, en intervalos abiertos o semiabiertos donde la función, o sea, la primera derivada, no tenga ceros, para que así conserve su signo. Entonces, vamos a ir a la siguiente página y vamos a analizar qué pasa en el intervalo semiabierto de -2 a -1. Aquí abierto, quito el -1 porque es un punto crítico. O sea, ahí la primera derivada se hace 0. Luego de -1 a 0, intervalo abierto, para quitar el -1 y al 0, que son puntos críticos. Luego del 0 al 1 y del 1 al 2. Entonces aquí voy a dar un punto X en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, aquí el -1.5, acá el -0.5, aquí el 0.5 y aquí el 1.5. Y aquí vamos a ver cuánto vale la primera derivada en esos puntos. Menos 1.5. Aquí la primera derivada vale 675 entre 16. Después, eso lo estoy haciendo con la calculadora. Luego volamos la función en -0.5 y tenemos -45 entre 16. Luego evaluamos la primera derivada en 0.5. Igual me da -45 entre 16. Y por último, voy a separar un poquito esto porque se ve muy amontonado. Por último, si evalúo la primera derivada en 1.5, obtenemos 675/16. Entonces el signo de la primera derivada, como en estos intervalos la función es continua y no tiene ceros, pues va a conservar su signo, que ya sabemos que es una propiedad de las funciones continuas. Y entonces aquí el signo de la primera derivada es positivo, porque en este punto es positivo y ahí debe conservar el signo. Acá el signo es negativo, acá también, y acá es positivo. Entonces el comportamiento de la función
el comportamiento de f, pues aquí crece, la función es creciente, acá decrece, acá también decrece, y aquí crece. La función es creciente ahí también. Entonces, más o menos así, va en todo este intervalo, la función crece, luego se hace cero, la derivada en -1, quiere decir que ahí la pendiente de la recta tangente es cero y la tangente es horizontal, luego la función decrece en este intervalo, luego sigue decreciendo acá en este otro intervalo, quiere decir que aquí tenemos un cambio de concavidad. Aquí la concavidad se ve que es hacia abajo y luego acá hay un cambio hacia arriba, concavidad hacia arriba, hasta que al llegar a 1, ahí otra vez la pendiente de la recta tangente 0, la recta tangente es horizontal. Bueno, no me está saliendo muy bien el dibujo. Así, otra vez. Y acá tiene la función en x igual a 1, la función tiene un mínimo. Bueno, más o menos así va. Entonces el punto x, se ve que el punto x igual a 0, f de x 0, f de 0 es un punto de inflexión. Hay un cambio de concavidad hacia abajo a concavidad hacia arriba, en 0. Más o menos, ¿no? Aquí no está muy bien hecho el dibujo, pero aquí sería x igual a -1, acá x igual a 1, y el punto de inflexión está más o menos por aquí donde está el cambio de concavidad. Y también ya habíamos visto antes con el análisis de la segunda derivada que x igual a -1, en x igual a -1 había un máximo local. ¿Cómo confirmamos aquí? Máximo local. Y acá en x igual a 1 había un mínimo local. Eso ya lo sabíamos por el criterio de la segunda derivada. Bueno, ahora todavía nos hace falta evaluar la función en cada uno de sus puntos. Tenemos, primero lo evaluamos en -2, evaluamos la función en -2, evaluamos la función en -2 y obtenemos -57. Luego evaluamos la función en -1 y ahí la función da 1. En 0, bueno, no la voy a evaluar en 0 porque ya vimos que 0 es un punto de inflexión. Ahí no hay ni máximo ni mínimo, entonces evaluamos la función ahora en 1. Y la función evaluada en 1 da -3, ahí hay un mínimo local. Y por último, bueno, como aquí ya no cabe, vamos a evaluar acá. En el otro extremo, f evaluado en 2 da 55. Entonces aquí, ya viendo todo esto, el mínimo absoluto de la función en todo el intervalo cerrado de extremos -2 y 2, pues está en -2 y vale -57, y el máximo absoluto en 2, donde la función vale 55, es el mínimo absoluto, máximo absoluto, y ese es un máximo local, en -1 hay un máximo local que vale 1, y un mínimo local en 1 que vale -3. Bueno, pues la gráfica se vería más o menos así. Acá tenemos el mínimo absoluto en -2, que vale -57, y acá el máximo absoluto en 2, que vale 55. Aquí, bueno, como la escala en Y es muy amplia, pues no se alcanzan a ver muy bien los mínimos y los máximos locales que están en 1 y -1. Bueno, aquí termina este problema.